Hace años identifiqué una debilidad en mí, algo, no le voy a contar qué es, no viene al caso, ¿para qué darle la gloria a eso si lo que le quiero contar es diferente? Una debilidad en mí, algo que era más fuerte, que yo quería controlar, pero no podía, que a veces caía y me hacía sentir muy mal, hace años. Y nos pusimos a hablar con dos amigos, dos no de esta iglesia, de otra iglesia. Nos pusimos a hablar, a charlar, les amo mucho, les aprecio mucho, han bendecido mucho mi vida y nos dimos cuenta, o empezamos ahí a conversar y me di cuenta que empezamos a hablar de eso, de esa debilidad mía. Y yo empecé a bajar la cabecita y yo empecé así, pero transcurrieron unos minutos y me di cuenta que ellos padecían de lo mismo. Ellos tenían la misma debilidad. Decían, no, es que esto es fuerte y a mí me hace esto. Y yo por dentro decía, llegó un momento y yo le dije, no, a mí me pasa lo mismo. Eso fue liberador para mí. Yo dije, no, yo también lucho con eso. Yo también me enfrento a esas circunstancias. Ay, como que yo por dentro decía, ay, no, no soy el único extraterrestre, el único pecador. En esta sala hay dos personas que respeto, que admiro, que también pasan por lo mismo. Uno de ellos me dijo, a mí también me pasa, yo también sufro con eso. Y después de unos momentos de cada uno contar qué tan bajo ha caído, de qué tanto ha esa debilidad marcado sus vidas, me dice uno de ellos, ¿sabe cómo yo salí de eso? Contándole a mi esposa. Me dice, cuéntele a Janet, porque la conoce obviamente, dice, cuéntele a Janet. No se quede usted más con eso solo. Ya no guarde eso más. Ella es su esposa y ella merece y ella le va a ayudar mucho. Y yo estaba alegre y cuando me dijo eso yo, ¿a Janet? ¿De verdad? Me fui, hasta tarde estuvimos ahí, llegué a la casa ese mismo día, muy tarde. Vivíamos en otro barrio, esto fue hace unos buenos años y ella ya estaba recostada, le digo, mi amor, no sé cómo decirte esto. Y ahí es cuando empieza uno, cuando dicen, no sé cómo decir, cuando hay largas pausas en una conversación, uno, el interlocutor, el que escucha, empieza, ¿qué me va a decir? ¿No les pasa eso? Uno, yo digo, mira, tengo que decirte algo, no es algo fácil para mí. Creo que ya habían alguna que otra lágrima en mis ojos. No encuentro las palabras, pero mira, yo tengo esto, me pasa esto es repetitivo, no me enorgullece, al contrario me entristece, es más, casi que yo me siento mal y ya las lágrimas no paraban y ella viene, me consuela, me abraza y siento, Dios mío, de verdad algo que durante mucho tiempo yo había batallado y sentí como si me hubieran quitado una carga de encima. Les pregunto, iglesia, ¿alguien ha sentido lo mismo? Como si le quitaran un piano de cola encima, como si le quitaran un bulto. Cuando usted habla, ay, se siente libertad. ¿Aló? ¿Alguien, por favor? Ah, muy bien. Cuando usted habla, quita cargas. Aún batallo contra eso, contra esa debilidad. Es como un resfriado que quiere venir ocasionalmente, pero con las defensas arriba y entre dos personas, al sol de hoy nos hemos podido sostener. Hoy todavía viene y va, pero cuando yo lo confesé, le quité el poder de lo oculto. Le quité el poder de lo guardado. Le quité el poder de nadie puede saber, de nadie puede contar. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque todos, aún los niños, tenemos cosas que necesitan ser habladas. Todos tenemos cosas que necesitan ser habladas. Con esposo, con papá, con hermano, con jefe, con amigos, con vecinos, con familiares. Todos. Así es el calibre de la palabra. Todos los que estamos aquí necesitamos hablar de cosas que nos están, entiéndase, carcomiendo por dentro, que nos están oxidando, que nos están matando. Hay relaciones de los que estamos aquí reunidos, noviazgos, matrimonios, hermandades, familiaridad, amistades que se están debilitando por la falta de hablar, de decir, de sacar como yo eso oculto que estaba envenenando mi vida, incluso espiritual.
Un paréntesis pequeñito. Uy, y así, todavía no era ni pastor, todavía creo, es como que estábamos empezando, no lo recuerdo, fue hace tiempo. Así aún así, yo tenía mi relación con Dios, pero esas debilidades nos persiguen. Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, miserable de mí. Ese soy yo en muchas cosas. Cierro el paréntesis. Todos tenemos una mentira cubierta, un secreto que pesa como un piano. Todos tenemos una disculpa por pedir o un perdón que dar. Todos los que estamos aquí, en cualquier nivel. No, yo estoy perfecto, seguro. No hay un secreto, una mentira, una pedida de disculpas, un perdón. No hay una reunión familiar que hacer. No hay una llamada que hacer. No hay un mensaje que enviar, seguro. Creo que no. O lo que hablamos con Dios, que me hizo escribir cada frase de lo que le voy a contar, es que Él permitía hablar conmigo y decir, toda la iglesia necesita hablar de cosas que los están envenenando, así como tú durante un tiempo tuviste esta condición oculta y eso envenenaba tu relación. Cuando la sacaste, cuando, disculpe la expresión, la vomitaste, eso trajo libertad para tu vida y otro César es el que hoy en día está viviendo. Yo quiero eso mismo para cada uno de ustedes. Como hijos, padres, esposos, hermanos, amigos, todos sentimos cosas que preferimos guardar por no pelear. No, yo no le digo nada. ¿Por qué? No, por no pelear. ¿En serio? Pero te trata mal, te ofende, te grita, te traiciona, te abusa de ti, se aprovecha de tu nobleza, como el Chapulín Colorado. No, yo no le digo nada. Deberías decirle. No, pero yo prefiero no pelear. Pero que tarde o temprano esas cosas nos estallarán en la cara. Nos estallarán. Por eso mucha ansiedad. Por eso mucha depresión, por eso muchos ataques de pánico, por eso muchos ataques de ira, por eso los portazos, por eso las malas palabras muchas veces, porque no sabemos cómo canalizar, porque no tenemos como una olla a presión, una olla express, una olla pitadora. La olla a presión por dentro hay muchas fuerzas, la presión del vapor y del agua, y necesita una válvula, un pito, para que cuando ya no puede más la presión, y a los 3 pitazos están los frijoles. Muchos necesitamos esa válvula de escape, que muchas veces es la alabanza, que muchas veces es la adoración, que muchas veces es la oración. Pero también necesitamos hablar cara a cara con el agresor, con el ofensor o con alguien que nos escuche y por lo menos nos preste el hombro para poder llorar. Vaya conmigo al Salmo 32, si es tan amable. Salmo capítulo 32. Dice lo siguiente la palabra del Señor, escrito por David, el rey David, el compositor más famoso de todos los tiempos. David dice lo siguiente, escúcheme por favor, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En otra versión dice, por pasármela llorando todo el día. Nuevamente, si ya no llegó no hay problema. Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Regáleme su atención, míreme aquí adelante. Por no hablar te envejeces. Y no hablo de las patas de gallina, ni de la textura o del cutis. Hablo de que te secas. Hay personas amargadas. Hay personas que uno las saluda y están hurañas, están amargadas y básicamente es porque no han sacado, porque solamente reciben la crítica, la ira, la traición, las mentiras y son como un recipiente, como una olla express, pero tarde o temprano necesitan mejor hablar. El salmista, el compositor dijo mientras callé, es decir, cuando no hablé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Callar, además de dañar las relaciones interpersonales, genera distancias entre esposos, genera problemas entre padres, conflictos entre hermanos. También, además de eso, enferma físicamente. Está comprobado, hay estudios científicos que hablan de que el rencor y la falta de hablar, el guardarse todo, genera problemas de colon irritable,
migrañas, problemas al corazón, ataques de pánico, reumatismo y baja las defensas. Científicamente está comprobado que hay una conexión directa entre guardarse las cosas y enfermarse físicamente con algunas de esas cosas que está acá. Personas que, uy, es que la úlcera me da un ataque de úlcera. ¿Sabe qué es el ataque de úlcera? Un indicador del cuerpo, danger, 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 una alarma, una emergencia, como el testigo de un carro que dice recargue gasolina. El cuerpo te está indicando que ya no puede más. La válvula del cuerpo está explotando diciendo, saque eso, nos vamos, nos estamos envenenando porque necesitamos hablar. ¿Qué pasó con David que lo llevó a este punto? Le quiero contar. David, sí, es una historia larga, pero se la voy a hacer corta. Segunda de Samuel 11, esto va a quedar en el registro y en el video, no tiene que anotarlo. Segunda de Samuel 11 narra cómo David ve por una ventana a una mujer muy bonita llamada Betsabé. David, rey de Israel. Está en su trono, en su palacio, y mira por la ventana y en su conjunto residencial al frente hay una mujer que se baña con las cortinas abiertas. Y se llama Betsabé, muy bonita ella. Y él la ve y la desea. Y, wow, David tenía muchas mujeres, porque esa era la práctica en ese momento. El rey podía tener muchas, y muchas son 100, 200. Podría tener la mujer que quisiera, pero la vecina Betsabé, él la miró. La vecina Betsabé estaba casada con un señor llamado Urías, militar del ejército de David. Él llama a 2 o 3 generales y hace lo siguiente: se me hacen un favor, colocan a Urías en la primera línea, al frente del campo de batalla, porque la verdad necesito que muera rápido para yo poder casarme con Betsabé. Fue el autor intelectual de un homicidio. Lo puso como carne de cañón al frente para que al primer disparo, a la primera flecha, a la primera lanza, mataran a Urías. Es decir, que permitió que eso que entró como un deseo se anidara en su corazón como una concupiscencia, como un deseo de hacer mal hasta planear un asesinato. Efectivamente le hacen caso, alma bendita, Urías muere en la batalla. Y entonces David dice, ay, Betsabé está sola, ay, bueno, yo me voy a llegar a ella. Se casa con Betsabé, se llega a Betsabé, tienen relaciones, empiezan su idilio, pues logró lo que quería. Y básicamente como que pasa así la historia. Pero llega un momento. David pensó que se había salido con la suya, porque como era el rey, nadie habló de eso. La gente se dio cuenta, los de sus círculos cercanos se dieron cuenta que él mandó matar a Urías, pero ninguno le dijo nada por no pelear, porque era el rey, porque se ponía bravo o todo lo que ya hemos hablado. Pero se levanta un hombre de Dios, el profeta Natán, no el de la chuleta, sino el profeta Natán, no el cantante, sino el de la Biblia. Llega un día, lo llama cara a cara y le dice: mi rey, hay 2 hombres, uno muy rico y uno pobre. El rico tiene muchas cabras, mucho ganado, muchas cabras, es muy poderoso, y el pobre tiene una sola cabrita, la cual compró con mucho esfuerzo y crió como a un hijo. La quiere mucho. Pero el rico vio la cabra del pobre, se antojó, la vio así toda bonita, la mató y se hizo un banquete para comer. El pobre hoy llora la vida de su cabrita. ¿Quién hizo eso?, dice David. ¿Quién hizo eso? El que tal haya hecho merece morir, llámemelo. Le dice Natán, pues ese asesino es usted. Eso está ahí en 2 de Samuel 12. Ese asesino es usted, lo confrontó. Y él dice, oh, ¿cómo es posible? Y dice, y como usted hizo eso, y como usted creyó que se había salido con la suya, Betsabé está embarazada de esa relación, pero ese hijo va a morir porque todo el mundo tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones. Capítulo 12, Betsabé embarazada, David ora, clama, gime y todo, pero el niño muere y él entra en depresión. Llega un momento en que se levanta y escribe el Salmo 32, que ahorita lo vamos a ver. Y ese Salmo 32, que usted lo leyó conmigo, dice:
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras no tenía perdón, o sea, cuando Natán le habla, o sea, Natán no le suelta eso y ya. Tuvieron una conversación, tuvieron una relación, tuvieron una charla. Le llamó la atención. Lo confrontó, le dice, sí, usted está indignado porque esa persona merecería morir. Pues el que merece morir es usted, porque usted se comportó igual. Entonces David es confrontado, tiene esas emociones al borde exacerbadas, esas emociones así, y dice, compone, escribe en el WhatsApp del palacio, Salmo 32, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, que con conocimiento de causa, él sabía de qué estaba hablando. El perdón vino cuando Natán logró hablar con David. Cuando Natán logró confrontar a David, mostrarle su realidad, y David reconoce y dice, me porté peor que este hombre rico que usted me habla, y empieza y confiesa su pecado, saca el taco, vomita lo que le está pasando. En ese momento dice, cuando solté eso, ya volví a cobrar vida, ya volví a reverdecer mi vida. Mire, Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios, que dicho sea de paso fue escrito por el otro hijo que Betsabé le dio a David, Salomón. Proverbios dice que el que encubre sus pecados no prospera, pero no lo mire solo como que el que roba y no devuelve lo robado, sino como el que no habla, sobre el que no pide perdón, sobre el que no confiesa, el que no saca lo que tiene. Dice ahí, el que encubre sus pecados no prospera. Y aquí hay que ser muy específicos. Muchas de las cosas que te tienen amarrado, que no te dejan prosperar en lo emocional, que no te dejan prosperar en lo espiritual, que no te dejan prosperar aún en lo económico, tiene que ver con que no has confesado y con que encubres, como quien barre por debajo de la alfombra. Hay personas, no creo que de esta iglesia, que barren para debajo de la cama. El mugre sigue estando ahí y se va creciendo. Lo que dice acá es que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado, feliz el hombre que teme a Dios, mas el que se endurece en su corazón caerá en mal. No hablar es encubrir, y por tanto no puedes avanzar. Cuando oramos, el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y Proverbios dice que el que endurece su corazón cae en el mal. Entonces, no hablar es caer en el mal, uniendo el Padre Nuestro con Proverbios 28. Callar te detiene, hablar te libera. Callar te amarra, callar te apoca, callar te reduce, callar te mengua. Hablar te libera, hablar te suelta, hablar hace que te puedas remontar sobre las circunstancias. ¿Qué es hablar? No falta la persona que dice, listo, ¿y qué es hablar? Pues más allá de articular la lengüita y todo eso, hablar significa organizar lo que decimos y obligarnos a ser conscientes de lo que pasó, colocando en orden las piezas y concediendo cada cosa la importancia que se merece. Cuando tú empiezas a hablar, por ejemplo, de un abuso, de una violación, y empiezas a recordar cosas que nadie quiere hacer, cosas que hay personas que psicológicamente nublan, tapan y sacan de su sistema para no herirse. Cuando tú empiezas a hablar, empiezas a organizar las ideas y empiezas a sanar. Cuando dices, y este hombre llegó
y me encerró y como aprovechó que no había nadie, me obligó. No le estoy diciendo torturar, no te estoy diciendo solamente del tema emocional, de escarbarte las emociones, pero ¿cuándo vas a soltar ese taco? ¿Cuándo vas a soltar eso que te tiene amarrado? Cuando tú empiezas a organizar, cuando empiezas a decir, esto fue primero y luego vino esto y luego me sentí así y el otro muy descarado hizo esto y la otra hizo y tal cosa, empiezas a organizar las cosas y empiezas a darle la justa medida a todas las situaciones. Mire, a mí me pasa, cuando yo hablo y después como que me escucho, yo digo, ay, ya sé qué hacer. Nos pasa en consejería junto con mi esposa, que vienen las personas a hablar con nosotros y hablan y hablan y hablan media hora. Y listo, así quedamos, Dios te bendiga. Dicen, gracias por todo lo que me dijo. Y la verdad no le dijimos nada, porque solo la persona habló y con solo verbalizar lo que dijo, las cosas que sucedieron, ya la misma persona empieza a sentirse limpia, sana, nueva. Puede que la circunstancia siga, pero ya tiene otro aire. Podemos descubrir que aquello que parecía un monstruo muy grande cuando vivía oculto en nuestra mente, ahora que lo sacamos, no es tan terrible, no es tan grande, no es una fiera tan enorme. Puede que lo que en mi mente yo veía como catastrófico, cuando yo lo expongo y otra persona me dice, pero mira, no es tan grave, a mí también me pasó. ¿A usted también, pastor? Sí, y peor. Mire, yo pensé que yo era el único que tenía debilidades en el cuerpo de Cristo. Hablar es la vía para reducir futuros conflictos y cultivar nuestras relaciones personales. Hablar previene que una circunstancia que hoy se puede solucionar con una llamada, más adelante conozco familias que no se hablan, que llevan meses, años sin hablarse. Hay personas que murieron, perdieron papá, perdieron mamá, porque no tuvieron, disculpen la expresión, los pantalones para llamar, para pedir perdón, para hacer lo que debían hacer. Podemos descubrir que hablar me hace prosperar, en línea con lo que estamos hablando en Proverbios. Ventajas de hablar. ¿Cuáles pueden ser las ventajas, los beneficios? Ya yo creo que lo he llevado a confrontarle respecto de la necesidad. ¿Está de acuerdo conmigo? La necesidad que todos tenemos de hablar. Ventajas de hablar. Cuando tú hablas, liberas emociones. Gritas, lloras, pegas en la mesa, hasta te ríes. Yo he tenido conversaciones en consejería con gente que está llorando y Janet le dice, pues póngale la almohada en la cara y mátelo. Y como que se ríen en medio del llanto, como que dicen, ay, esa pastora así es. Y como que hay un paréntesis pequeñito, hay un humor que se llama el humor negro, que es reírse de uno mismo. Pero una persona de carácter es el que es capaz de reírse de sí mismo. Todos estos comediantes y humoristas que se ríen de sí mismos tienen que ser muy fuertes en su autoestima, porque le están diciendo a todo el mundo que son gordos, que son feos, que son flacos, todas esas cosas. Cierro el paréntesis, es que sacar emociones hablando es necesario. Por eso Dios nos puso el llanto. Por eso Dios nos puso la risa. A veces el mismo David escribió 150, bueno, seguramente escribió no todos, pero escribió salmos, por ejemplo, donde él dice, ¿por qué el impío prospera y yo que hago la voluntad de Dios voy como para atrás? No entiendo. Y yo encuentro ese salmo y digo, amén, estoy igual. ¿Por qué el impío consigue más? ¿Por qué el impío prospera y yo, o el cristiano, uno ve que todos con sufrimiento? David gritaba muchas veces. Ventajas de hablar, liberas emociones hablando. Número 2, desahogarse te ayuda a tomar decisiones. Desahogarse ayuda, enfoca en la toma de decisiones. Cuando hablamos de lo que está pasando, reorganizamos los pensamientos. Exponemos claramente un problema. Cuando hacemos eso, nos distanciamos del problema para encontrar posibles soluciones. Número 3, cuando hablamos, empezamos a conocernos a nosotros mismos. La Biblia dice, ayúdeme por favor, de toda cosa guardada, guarda tu celular.
De toda cosa guardada, guarda la clave de ese bendito celular. No, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque a veces, hablo por mí, nos desconocemos en los límites a los que llegamos. A veces caemos tan bajo que decimos, me desconozco. ¿Cómo fui a decir eso? ¿Cómo fui a hacer eso? Hay niveles, está fallar, está caer mal y está lo que hice. Esto es muy grave. Hay personas, hijos de Dios, que cometen cosas peores que los más mundanos del mundo, valga la redundancia. Hay personas, hijas de Dios, que caen tan bajo que uno dice, entonces cuando hablas, empiezas a conocerte a ti mismo, a conocer tus debilidades. Con estos dos amigos y yo, 3 hombres, hombres de Dios, con familia, estábamos ahí y los 3 reconocíamos, esta debilidad es fuerte. ¿Cuánta gente estará en las mismas? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres de Dios, de iglesia, estarán en las mismas y por no hablar se pueden estar llevando por delante mucha gente? ¿Cuánta gente herida en las iglesias? Lighthouse, les pregunto, ¿cuánta gente herida en las iglesias? Porque esposo no te trata bien, porque esposa no te da lugar, porque papá jugó contigo, porque te abandonó, porque te traicionó tu esposa o tu esposo, porque tú confiaste en él, en alguien y abusó de tu confianza, te robó, te engañó, por tantas cosas. ¿Cuántos duermen juntos, pero aunque pegan colita con colita o pechito con pechito, hay un abismo de distancia entre ellos? Porque no han tenido la madurez para hablar de aquellas cosas que ellos saben que tienen que hablar, que ellos saben que tienen que solucionar. Compartir nuestros problemas permite observarnos desde los zapatos del otro, desde la mirada del otro y analizar aquello de mi personalidad que me está haciendo daño. Número 4 de las ventajas de hablar es que cambiamos el enfoque. Ya no nos centramos en el dolor, en la pérdida, en lo que sigue. Habrá un momento para hablar de eso, pero recibir consejos de alguien y sobre todo alguien que haya experimentado problemas similares hace que cambiemos el foco de los problemas y hablemos y tengamos otra perspectiva, que veamos las cosas desde otro punto de vista. Por eso, por ejemplo, en la iglesia tradicional hay un sacramento que es el de la confesión. Ir donde un señor que está encerrado, que no le veo la cara, no sé si está mirando el celular o me está poniendo atención, y le cuento mis problemas a un desconocido que no sé ni cómo se llama, por eso me escondo detrás de decirle padre, y le digo, mire, yo hice esto y yo hice esto, pero a la larga nunca le suelto el taco, nunca cuento realmente, y fuera de que no sé si me atiende, fuera de que no me conoce, me dice, mire, la solución es 2 de estos y 3 de estos, y sale 2 Ave Marías, 3 Padres Nuestros, y el que peca y reza empata, y yo me voy peor de cómo llegué. Al piano que llevo encima me le agregan una batería y salgo peor. Por eso la iglesia tradicional no le da valor, pero la confesión es verdadera. Hablar con un hermano espiritual es necesario. Hablar con una persona que le diga, mira, usted tiene que ser consciente que eso se llama pecado. Tienes que ser consciente que fallaste, que heriste. Tienes que hablar con la persona, tienes que pedir perdón. ¿Me sigue? Por eso hablar es cambiar el enfoque, pero es hablar con la persona correcta, y es el último punto. ¿Con quién hablar? ¿Con quién hablar? Habla con alguien de confianza, que te conozca y con quien tengas empatía. Es decir, si no sé, no usemos nombres de acá. Si Fernando es un ogro así todo, que desayuna limón. Y entonces yo voy a querer hablar con él de mis situaciones, de las cosas que está pasando. Pues Fernando no me inspira. Fernando no es la persona. Si voy a hablar con él, ¿estoy siendo claro? Tenemos que hablar con alguien que me genere a mí confianza, libertad para poder hablar. Con alguien que no me diga lo que quiero escuchar. Pues déjelo. Cambió una de 40 por 2 de 20. Para más detalles, mire el mensaje de hace 8 días. Pues deje ese
Twingo, deje ese Ferrari y consígase un Twingo. No sé. Alguien que te conozca, con quien tengas empatía. También, ¿con quién hablar? Con alguien que esté en mejores condiciones. Con alguien que tenga testimonio. Con alguien que ojalá ya haya pasado por eso. Si estoy pasando infidelidad, yo puedo hablar con alguien que ya pasó por la infidelidad y restauró su matrimonio. Porque me va a decir, hermano, yo salí de ahí. Dios me ayudó en esto. Si yo estoy arruinado, endeudado, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, tengo que hablar con alguien que fue levantado de la ruina y que hoy en día es próspero, porque me va a decir cómo hacerlo. ¿Les parece lógico? Pues eso lógico es espiritual. Así es que debe hacerse. Debe buscar a alguien de buen testimonio, en mejores condiciones, para poderlo levantar. Lo cual indica que debemos hablar con alguien espiritual. Una persona que no te va a juzgar desde lo moral. Si no sabes de qué estoy hablando, mira el video de la predicación de hace 8 días. Alguien que no se va a parar desde la plataforma moral a decirle, uy, usted hombre de Dios con esas debilidades, uy, eso es porque le falta oración y ayuno. Ay, nos vemos, yo no quiero hablar con usted. Yo quiero hablar con alguien que no me arrulle el pecado, pero que me conduela, que se conduela, que diga, tranquilo, no estás solo, yo te voy a ayudar. Aló. Gálatas 6:6 dice lo siguiente. Gálatas 6:6, traducción lenguaje actual. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Versículo 2. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Impresionante. Gálatas 6:1 y 2. Sí. Cuando ven que alguien está fallando, cuando ven que alguien está mal, ayúdenlo. Es lo que recomienda Pablo a los de Galacia, a los Gálatas. Les dice, no lo dejen morir. No sean los que vienen y lo rematan, los que vienen con juicios, los que levantan la piedra, le dicen, mire, por no orar, por no ayunar, por no ver. Ya para qué me dice que no oré. Si es más terrible que me caiga otro piano encima, yo sé que me desconecté del Señor. ¿Qué hago para volver a conectarme? ¿Qué hago para volver a levantarme? ¿Qué hago si hablo pero no siento el perdón de Dios? ¿Qué hago, por favor? Eso es lo que yo necesito. Y Pablo ratifica eso diciendo, cuando tengan dificultades y se ayuden a unos a otros, esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Cuando levantas a otro, estás obedeciendo la ley del Señor. El verdadero consejo bíblico es conectar el poder de la Escritura con la realidad de la persona, consolarla con las promesas de Dios y posicionarla de acuerdo a su herencia futura. Voy a volverlo a decir. El verdadero consejo bíblico, es decir, el que sale de una boca espiritual, es el que conecta el poder de la Escritura con la realidad de la persona, la consuela con las promesas de Dios y la posiciona de acuerdo a su herencia futura. Es el que dice, tú no eres fornicación, tú no eres robo, tú no eres despreciada, tú vales mucho y en este momento estás atravesando esta circunstancia, pero esta circunstancia no eres tú, esta circunstancia es temporal. Cuando alguien escucha eso, empieza a tener una cirugía de corazón abierto, donde se trasplanta el corazón herido, el corazón lastimado, el corazón vulnerado. Y dice, ni siquiera Dios habla de que repara el corazón. Capítulo 37 de Ezequiel dice que les daré un corazón nuevo. Es decir, que Él quita el corazón de carne, el envejecido, y viene y implanta un nuevo corazón sano para poder seguir amando incluso al agresor. Finalizo con lo siguiente. Por favor, respóndame a esta pregunta. Imagínate, voy a seguir tuteando, imagínate tener a alguien con quien poder hablar de todas las cosas. ¿Te gustaría poder tener a alguien que tú hables de todo, de sexo, de política, de plata, de lo que sea, y alguien que no se escandalice diciendo, ¡oh!
vio una película pornográfica, sino alguien que te conozca, pero no para irse a ver juntos la película, o irse a emborracharse, o irse a prender el cigarrillo, sino alguien que te conozca tanto, con el que tú tengas la plena confianza de hablar. Claro, alguno dirá, pues con Jehová de los ejércitos. Sí, claro, para eso es la oración. Bueno, sígalo haciendo. David lo hacía. David hablaba escuetamente y abiertamente con Dios, le gritaba, se enfadaba con Dios. Hágalo, eso es necesario. Pero yo hablo de los terrícolas. Yo hablo de los de carne y hueso. ¿Se imagina tener a alguien que usted pueda hablar con confianza? ¿Se imagina tener a alguien así? Que usted le pueda decir, hermano, hermana, Luis, Miguel, pastor, jefe, caí. Y como decía el profeta Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Caí otra vez en lo mismo. Y me estoy muriendo, me siento mal. ¿Qué hago? Y que el otro diga, tranquilo, ya voy para allá. ¿Se imagina? Ese es el nivel de iglesia. Mire Corintios, segunda de Corintios 6:11. Segunda de Corintios 6:11. En la versión Dios habla hoy, atiéndame por favor. Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a los de Corintios y les abre su corazón. Atiéndanme, mírenme por favor. Esto que vamos a leer se lo quiero decir de César y Janet hacia ustedes, miembros de Lighthouse. Nosotros queremos ser esas personas con las que usted puede hablar abiertamente. Y esto me implica a mí seguramente más tiempo, mostrarme más empático, no sé. Pero miren lo que le escribe el pastor Pablo a las ovejas de la iglesia de Corintio, que en este contexto es lo que los pastores César y Janet, claro que yo no le pedí permiso a Janet para hablar de esto, pero sé que ella me va a respaldar. Segunda de Corintios 6:11, los pastores César y Janet les dicen lo siguiente, escúchenme por favor. Hermanos de Lighthouse, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto por completo nuestro corazón. No tenemos con ustedes ninguna clase de reserva. Son ustedes quienes tienen reservas. Les ruego, por tanto, hermanos de Lighthouse, como un padre ruega a sus hijos, que me abran su corazón como yo lo he hecho con ustedes. Les ruego, les rogamos de todo corazón, si quieren, si les nace, abran su corazón con nosotros, porque se van a ahogar, se van a envenenar. No vamos a hablar de sus problemas con todo el mundo. No los vamos a postear. No los vamos a buscar likes. Ay, Olmer hizo. María Paula cayó. Melqui. No. Habrá confidencialidad. Se lo puedo garantizar. Pero dice acá, y me sentí tan identificado con esto. Me sentí tan ministrado con esta palabra de parte de Dios. Yo aquí me he parado a hablar de mis peores versiones. Hoy es una muestra de eso. Usted puede estar diciendo, uy, ese pastor con esas debilidades, yo sí me he dado cuenta, no sé. Yo en esta plataforma me he abierto. Cuando usted me invita a su casa, cuando vamos, cuando estamos en el bus, cuando me ve manejando mi carro, tratamos de ser los mismos. Con estas personas que están acá, que viven conmigo, tratamos de ser los mismos. Los mismos chistes malos que decimos allá, los decimos acá. Les hemos abierto, les hemos dicho, ayúdenme, estamos malos, estamos enfermos, necesitamos. Les hemos dicho a algunos de un círculo especial, no tenemos el dinero suficiente, ayúdenos. A un círculo cerrado, hablando de las cosas de Lighthouse. Por eso vino como un bálsamo esta palabra. Les hemos abierto por completo nuestro corazón. No tenemos con ustedes ninguna clase de reserva. Son ustedes, con amor, con afecto, se los digo, pero también con energía, son ustedes los que tienen reservas para con nosotros. Les ruego, por tanto, mis queridos hermanos, como un padre ruega a sus hijos, que me abran su corazón como yo lo he hecho con ustedes. La puerta está abierta. Tenemos una oficina, por tiempo no es. Si quieren nos vemos a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, lo que sea. Pero creemos que te podemos ayudar a sacar ese taco. Pero no podemos ser policías. No te podemos encerrar diciendo, manos arriba, cuénteme, o le digo al Señor que me muestre. Cuénteme, tiene 3 segundos y voy en 2. No.
Eso tiene que venir de ustedes. Eso tiene que venir. ¿Cómo? Bueno, usted dice, no, yo no quiero hablar con el pastor y menos con la pastora. Hable con alguien, mi hermano. Hable con alguien. Miren, el título de este mensaje lo dejé para el final. Es: el no hablar te está matando. Como quien dijo que mientras callé, se envejecieron mis huesos.